dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Buenas tardes, buenos días a todos. Estamos reactivando el canal de YouTube de Panamá Poster Group y tengo la extraordinaria visita de mi amiga, la profesora María Clara Bebe Nacho, una artista del cómic panameño, profesora, docente universitaria, investigadora. Y vamos a leer brevemente su trayectoria, su perfil para ver la experticia que ella tiene precisamente en este discurso de la gráfica panameña. María Clara Bebe Nacho es una artista visual panameña especializada en historietas estilo manga y proyectos culturales alternativos. Se dedica a la creación de historietas con un estilo inspirado en el manga japonés, pero adaptado con un toque panameño. Entre sus publicaciones destaca Forgotten Darkness en 2017, considerada una de las pioneras en el cómic panameño actual. También es promotora cultural geek, organizando conversatorios, cursos de dibujo y talleres de creación de cómic para fomentar la lectura y producción de historietas nacionales. Como investigadora cultural trabaja en la documentación de relatos orales, memorias sociales y culturas alternativas en Panamá, vinculado precisamente con la estética geek, con la identidad juvenil. En su formación académica tenemos que es licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Panamá y actualmente está terminando la maestría precisamente en Artes Visuales en la misma Universidad de Panamá. En su experiencia profesional tenemos que es una artista autónoma en artes en danza maria desde 2017. Es profesora de la licenciatura de diseño gráfico de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología UMESIC en Panamá. Y también fue restauradora y pintora mural en proyectos como Panamá 500, donde participó en murales en Pacora y La Garza, un proyecto de la, si no estoy mal, promovido por la Alcaldía de Panamá, precisamente para Panamá, los 500 años de la fundación de Panamá, de la ciudad de Panamá. Actualmente ha escrito un libro muy importante que se llama Literatura Gráfica Panameña, que fue presentado dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá en este año, en agosto del año 2025, donde expone la relevancia de la historieta en la cultura panameña. Bueno, María Clara, gustazo de tenerte aquí. Tenía mucho interés en presentarte, porque yo considero que tú eres de las promotoras auténticas de la gráfica panameña, bajo el marco de un estilo que es el cómic y la manga, pero que de todas maneras eres una investigadora muy enfocada en difundir esta cultura y ante todo en generar contenido y formación entre tus alumnos, y el futuro de la gráfica en manos tuyas está pues asegurada en Panamá, a pesar de todos los inconvenientes que estamos viviendo actualmente en esta época de extrema digitalización y principalmente del peligro que corremos con los contenidos generados por IA de una manera irresponsable, porque yo aclaro que el uso del IA no es, tal vez no sea malo, sino la forma en que se usa. Bueno, adelante, María Clara. Gracias por tu participación aquí y ante todo la pregunta inicial es, ¿por qué el cómic panameño? ¿Por qué te enfocaste, por qué te dedicaste al cómic panameño, que pudiste haber hecho una carrera más que todo en artes plásticas o en otro tipo de corrientes y te enfocaste en el cómic? Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Ok. em, Esto de la historieta panameña comenzó primero desde la universidad, que en la licenciatura aprendíamos los principios de la pintura, en artes visuales, escultura y todo lo demás. Pero entonces entro yo como uno de los otakus del grupo, o sea, los fanáticos de la cultura japonesa, que consumimos mangas, historietas,
animaciones y demás. Y pues en esos tiempos de la universidad, hacer manga era un tabú, porque era tan, pues sí, la generación de estudiantes antes de mí no sabía cómo sustentarlo a nivel artístico y creativo. Por lo tanto, cuando yo llegué a la universidad, eso fue una constante lucha para poder justificar a esta artista que está aquí su trabajo a nivel de los estudios, pues. Ya cuando llegó el momento de la tesis, que se fue cuando tocó pulir la teoría, que se trabaja el tema del manga como arte, en el que comienza esta investigación y el interés de ya especializarme dentro de la línea del manga o la historieta. Y pues, bueno, encontrándome que para ese momento que yo estaba investigando, primero era para poder yo conseguirme a un asesor de tesis, que era el profesor Rodrigo Jaén, en paz descanse. Y pues la segunda era que como sabíamos que ese tema era tabú en mis tiempos, había que tener harta teoría para poder justificar la existencia de dicha tesis. Entonces, bueno, ahí comenzó y nos encontramos con que hay poca información de la historieta nacional. Es decir, para el tiempo en que yo lo hice, 2017, pues nada más había como un puñadito de autores que estaban cocinando proyectos, estaban lanzando ideas, que las estaban promoviendo en todos lados, pero al mismo tiempo el público general no sabía exactamente quiénes eran y qué estaban haciendo. Y a nivel investigativo, que no haya fuentes escritas más allá del relato oral es inquietante, sobre todo en un país donde se tiene una tradición gráfica bien intensa, porque si bien la historieta no se ha documentado mucho, sí tenemos un siglo de caricaturas. Y pues de ahí la primera rama de la historieta, porque muchos de los caricaturistas también trabajaban comic strip o la tira cómica del periódico. Y pues por esa línea es que uno empezó a buscar primero el movimiento nacional propio de Panamá, para entonces ir elaborando un poquito más allá, para poder comprender entonces por qué en mi generación, 2010 en adelante, eh, estábamos tan desatendidos o despegados de la tradición panameña y más metidos en lo geek. Perfecto, profesora. Muy interesante su inicio. Eh, eh, Voy a hacer una acotación. Los caricaturistas Ujú, panameños tienen una gran importancia en la gráfica desde el principio del siglo, incluso hasta en la generación de cartel. Pero bueno, o sea, desgraciadamente ujú, no se les ha valorado adecuadamente lo que aportaron a exacto. través del tiempo y es muy importante lo que usted comenta de cómo ustedes están tratando de rescatar eso, pero hay antecedentes del cómic. ¿Qué figura panameña, aparte de los caricaturistas en el escenario panameño hubo, tal vez en los 90 o a principios de este siglo? Ujú, ok, pues que comenzamos de nuevo con los caricaturistas. A ver, con decirle que Eudoro Silvera, o Lolo Silvera, es un artista plástico, pero también fue un diseñador y caricaturista nacional. Y pues mucha de la generación actual de caricaturistas lo reconoce como uno de los pioneros del medio. Y ya estamos hablando de los años 30, 40 por ahí. Pero entonces, a medida que uno avanza en la historia, te encuentras con que hay agujeros negros informativos bien grandes, pues, porque toca reconstruir toda esa sección de información. Ni los mismos caricaturistas saben 100% su historia, nada más el contexto en el que se desarrollaron, a sus compañeros, los que están y los que no, y más allá de eso, hay que ver. Pero sí, pues, la primera línea generacional de historieta fue por ahí. Lolo Silvera, pasando por Peña Morán, en paz descanse, que él también hizo comic strips, pasando después por Paye, que está tratando de retomar el proyecto Ratamán, un cómic que él hizo en los tiempos del Camaleón, la revista esa de antes de la cáscara, pero que ahora lo está haciendo como independiente.
Y pues lo más reciente de línea de caricaturistas que estoy viendo es el cartel de Lápiz y Benji, ya es de la línea panameña. Pero del 2000 en adelante encontramos entonces un cisma, se puede decir así, donde los jóvenes que se criaron viendo anime, la onda otaku por un anime, un geek, pues están buscando sus propias formas de expresarse a través del arte. Y pues estoy encontrando información de movimientos propios de mamá, muchas cosas antes de las relaciones no se comentaban, pues construyeron su propio medio para crear historietas. Y de ahí entonces que para la década de 2010 tenemos más información desde Álvaro Urrutia con Mercenario Bloodline, el Dr. Quintero con Santiago Araúz de Aldermaki, el grupo de Illusions, ahora bajo editorial Meña, que es Blueprint, y muchos más que vinimos después, o que me incluyen en esa línea. Para el 2017 yo lancé mi manga Forgotten junto con mi tesis, y de allí, o sea, el resto de la década fueron compañeros lanzando sus proyectos, ya sea como webcomics o como formato impreso. Y con todo ello, la división entre la producción histórica nacional y la que viene con el mundo geek tienen características marcadas que tienden a diferenciarlos entre sí, aunque al final son el mismo sistema. Profesora, qué bueno que tocó el tema del camaleón, ¿no? Porque el camaleón fue un seminario, ¿no? No sé si fue un semanario, perdón, que Sí, fue un aglutinó una semanario. serie, de dibujantes iniciales que ahora son caricaturistas formales dentro de la gráfica panameña, como Benji, como Hilde, como todo eso. ¿Y usted cree que el camaleón fue un motor para precisamente el impulsar en las nuevas figuras de esta corriente gráfica panameña? Pues no, ¿Considera que no, el no. camaleón no fue una circunstancia que se dio en un momento o Me qué decir, fue lo? qué pasa que, me decir, bueno, qué pasa que el camaleón sucedió en la época de los noventas Sí, y correcto. muchos de los que liderizamos el movimiento artístico geek, Ujú, no éramos conscientes ujú. quizás los más viejos, pero todavía no se puede considerar como un factor importante en el desarrollo de la historieta geek. Ok, Pero sí del la geek. panameña, eso sí, Sí, exacto. La pero línea sí fue panameña, una en base, cambio, tal vez fue una base sí, para incentivarlo a ustedes, pero en realidad siguieron es otra decir, corriente. para lo que es que pasa, profesor, que para lo que conoce su historia, sí fue una base, pero aquí entonces venimos a otra cuestión, la digitalización del camaleón. Claro. Para tú poder ver esos issues, tienes que ir a la Biblioteca Nacional o ver a dónde puedes conseguirlos. Porque digitalmente hablando, solo encuentras portadas y un par de contenidos. Y pues para las personas que aprendemos por lo visual, no es suficiente. Falta un poco más. Por lo que no, aprovecho el espacio. Eh, los editores y creadores del movimiento Camaleón, por favor, digitalicen estos issues que hacen mucha falta para que los jóvenes de diseño y de artes podamos seguir conociendo más de esa rama, porque pues, sí, bueno, siempre se menciona como un hito dentro de la gráfica panameña por todo lo que pudo hacer, pues, una semana independiente que trabajó con caricaturistas, que hablaba de la libertad de expresión en una época donde todavía no vemos el poder libremente expresarnos en medios impresos. Y con todo eso, que mi generación no los conozca del todo, es triste, porque se pierde esa conexión. Se hace que los geeks avanzan por su ritmo y la línea panameña por otro. Y lo más triste es que si no se establece ese punto medio, entonces aquí vamos a continuar en ese cisma. Sí, profesora, muy bueno que lo aclare usted porque
Esa es una de las cosas que yo he visto muchas veces en la gráfica panameña, la falta de legados. Ahí no hay registros, sí se sabe que se hizo, pero cuando uno busca Sí, información es muy escasa. Vamos a hacer dos últimas preguntas exacto. finales y después el cierre, porque desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Pero la siguiente No. pregunta tiene que ver con el trabajo, tiene que ver principalmente con su trabajo como docente y finalizamos Ujú, con su presentación del libro, que obviamente también es algo muy importante que usted haya hecho ese libro porque deja usted legado que van a servir a las futuras generaciones. Bueno, ¿cuál ujú. es, digamos, su experiencia como docente precisamente en la formación de futuros gráficos y artistas de la cultura geek en Panamá? Bueno, teniendo en cuenta que primera instancia yo soy de artes visuales, lo seguiré siendo, pero soy docente en diseño gráfico, pues es regresar a la sensibilidad creativa en la época de la digitalización. Porque la generación que viene bajando de estudiantes y futuros señores eh, les va a costar adaptarse a las generaciones que tienen los recursos, pero que siguen la línea tradicional. Si en un momento dado a un estudiante le piden un diseño y hay que hacerlo al momento, no tiene los equipos a mano, por lo menos que se sepa defender. Y a veces en esa parte de la concepción de la idea al boceto, después al diseño, es donde ves que no, ves que fallan a veces los estudiantes, porque ya todo el contenido está allí en internet, todos los recursos están a disposición de ellos. Por lo tanto, requieren un esfuerzo mayor para poder construir algo propio, un lenguaje original, se puede decir así. Y eso se hace a través de la expresión, cosa que a la generación que quiere todo rápido, que en un clic todo se resuelva, eso va a ser retador. Y para nosotros los docentes, tratar de que aprendan y dominen su propia libertad creativa y que sean flexibles en lo que les caiga para trabajar, eso toma su tiempo, Sí. toma su Bueno, tiempo. finalizamos Sí. con con lo que nos vinimos más que todo a presentar su libro de literatura gráfica Ujú. panameña, que es un gran aporte a la gráfica. De verdad, y le agradezco mucho, y yo estoy muy emocionado que usted haya hecho este esfuerzo, porque es que desafortunadamente no tenemos mucho de eso aquí en este país. En otros países de América Latina, la literatura sobre gráfica es extensísima y en Panamá es Sí. escasísima. Y el hecho que usted haya podido presentarnos esta obra y gestar esta obra es a mí en lo personal para mí es muy gratificante poder porque va a ayudar mucho y va a dejar legado en este país. ¿Cómo se gestó ese libro? ¿Debido a qué fue, quién lo promovió? Porque sacar un Mm, libro no es fácil, cuesta dinero, cuesta sí. tiempo. ¿Cómo se dio la concepción de este libro? Pues a ver, todo regresa a tesis. De la tesis que comenzó esa preocupación por documentar la historia panameña, me encuentro con que había por lo menos en esos tiempos dos o tres escritos, a lo más. Pero entonces esos escritos estaban incompletos porque solamente hablaban del contexto del escritor. Y pues en esos tiempos, 2010 en adelante, empecé a participar en el entorno geek como artista. Y pues me encuentro con que muchos de la comunidad son autores o son ilustradores con la capacidad de poder volverse a autores, pues. Y aprovechando que está el recurso digital del webcomic, pues se dan a conocer afuera más que aquí. Porque uno de los aspectos que encuentro un poco triste para bien del medio es que el autor nacional y historietas no se promueve lo suficiente. Hace falta más acercamiento a los medios de comunicación y también más interacción con el público, más allá de las redes sociales. Y pues
todas esas inquietudes se quedaron conmigo al pasar los años y pues en su momento mi único aporte era simplemente documentar, escribir sobre el tema, documentar a mis compañeros, las portadas, los títulos, adquirir cada uno de sus cómics y leerlos en el tiempo. Y así fue que surgió el proyecto de literatura gráfica panameña, que yo siempre digo que es la parte uno de todo lo que viene. Son casi más 8 años por ahí de documentación. Y también, claro, elaborando ideas, también muchas de las observaciones que aparecen, sobre todo al tema de los autores nacionales y cómo surgen, vienen justamente de conversaciones que tenía con usted, profe, sobre que a diferencia de otros países de Latinoamérica que tienen una tradición marcada de historietas, Panamá no tiene una. Y es que en efecto, pues, no existe ese sistema de maestro-estudiante donde un diseñador agarra o acoge a otra persona, le enseña el oficio y así se perpetúa ese arte. Aquí no hay tanto de eso, no se estila. Pero sí encontramos entonces otros sistemas que son quizás paralelos como respuesta, pues. Si no hay un maestro que te enseñe, tú te vuelves autodidacta, que fue la línea en la que yo me metí, pues. Aprendes por tu cuenta a crear, pero entonces te expones a transculturalizar tu concepto, porque seamos honestos, el manga viene de Japón y la orientación de lectura del manga se entenderá en Asia, pero aquí en Latinoamérica no, a menos que es geek. Y después tenemos el tercer sistema, aquellos que quiere producir nacionalmente, con contexto nacional, pero que como falta de maestros es algo palpable, entonces se acercan a las autodidactas. Y es el sistema de mentorías, donde entre todos colaboramos para que se construyan más autores. Y pues solventando también el tema de las publicaciones, profe, muchos nos hemos vuelto imprenta. Aprendimos a imprimir por impresora normal, o a pelear con las imprentas locales para que produzcan las cosas de la calidad que esperamos. Porque una situación aquí en Panamá, y pues muchos compañeros escritores me pueden dar la razón, es que el costo de la impresión es demasiado intenso, al punto que tienen que mandar a trabajar los libros afuera, a Colombia, a Costa Rica, inclusive hasta Estados Unidos y China, ahora que es Amazon, pues. Y todo eso afecta a que se pueda proliferar bien el medio, porque entonces, si tú dependes de medios externos para tú publicar, de aquí no salimos, de aquí no Sí, salimos. Sí. sí, Y ya más o menos, sí, es un tema que uno se apasiona, profesor. El tiempo no da para uno seguir hablando de sí, estas sí, cosas. sí, pero por lo menos es una introducción, profesora. Y eso es una de las realidades que vivimos en Panamá, que desgraciadamente por el tipo de economía de servicio que nosotros tenemos, no tenemos una industria editorial, somos un país pequeño, Sí. poca población, no somos comercialmente viables, pero aún así, a pesar de todo eso, es muy notorio la gran evolución de la Feria Internacional del Libro. O sea, la feria, yo considero que la Feria Internacional del Libro, independientemente de las ferias patronales, de las ferias de la interior del Ujú, país, que son agropecuarias y de ese tipo de cosas, que porque este es un país que en cierta medida hay una gran parte que es rural, la Feria Internacional del Libro es quizás la feria cultural más importante de Panamá y que ha tenido un crecimiento sí. incluso a nivel internacional y una resonancia muy significativa y que no solo, y que ha aportado, o sea, independientemente Ujú, bueno, de los manejos comerciales que tiene, porque obviamente tiene que sobrevivir económicamente, ha aportado ujú. porque precisamente creo que usted fue favorecida en algún fondo por la Feria Internacional del Libro precisamente para la publicación de este libro, ¿no? Bueno, más que nada ha sido para promoción. Bueno, Ellos tienen un programa anual que es el de Nuevas Voces. Ellos seleccionan autores noveles, aquellos que vayan a comenzar su línea de escritor, pues eso mismo, para poder presentar sus libros en la feria. Y lo bueno está es que ellos dan el espacio para tú poderlos llevar, también lo promueven en sus redes sociales y medios de comunicación y demás. Y pues
Si la primicia de tu libro es buenísima, te dan hasta espacio de panel. Considerando que la Feria del Libro ha apoyado a los autores de cómics mucho más que los eventos geek convencionales, Sí, es un avance, profesor. qué bueno. Sobre todo porque uno de los motivos por los que la industria no se le puede llamar todavía así aquí en Panamá es porque necesitamos más autores, más Claro, producción, más historieta, obvio, pero también que se enrute el tema a otros aspectos, pues diversificar. O sea, más investigadores, sí, necesitamos gente, más más personas que investigadores. investiguen el tema. Exacto. Sí, En todo tipo de cosas. exacto, más conexiones, sí. Entonces, pues, eso es lo que toca ahora y Ujú. pues espero que con el libro se pueda generar esa conversación Excelente, profesora. entre el público. Para finalizar, usted acaba de, bueno, usted ya tenía ya el registro, en el registro de ICBN que lo maneja la Biblioteca Ujú, Nacional Castillero, pero existe una ley que es depósito legal, que es una ley de los 50 sí. que afortunadamente desde el año 2000, de comienzo de este siglo, se empezó a promocionar bastante yo creo que Ujú, con la conformación de la Fundación Biblioteca Castillero, ¿no? sí, Biblioteca Nacional. sí, el Para mí el depósito depósito legal legal es algo que que... no es solamente abarca los libros, sino hasta los carteles. Y es algo Ujú, que es algo que debemos estimular y promocionar porque todos los generadores de contenido visual, ya sea literatura, cuestiones gráficas, pues los convido sí, a entrar al depósito legal, a entregar dos carteles, dos ejemplares de libros, sí. El porque mínimo son, sí, perdón, el mínimo siempre son 2 publicaciones, ajá, que es lo que exige el depósito legal, pero ahora mismo está pasando una situación en la biblioteca y es que los libros panameños se quedan en la sala panameña y por motivos mm, justamente de la preservación del patrimonio no pueden salir de la biblioteca. Entonces, pues, si se quiere que el público siga leyendo, pues 2 libros mínimo no es suficiente o sea, uno adicional para el para acercamiento al préstamo, público. uno adicional Sí, para no préstamo, adicional para excelente. préstamo. Sí, justamente hace un par de semanas yo hice el depósito legal de literatura gráfica, que lo tenía pendiente, y pues esa fue una de las observaciones que me había dado la señora Nayansi de la sección juvenil, Ujú. de que para que el público siga conociendo los cómics nacionales, siga conociendo el cartel nacional, la aplicación panameña, no nos podemos quedar solamente con el mínimo de los 2 libros y ya, que la gente pueda llevárselos a casa y los pueda presentar a más personas, y esa es una forma de promoción permanente que no hay dinero que la pague. Perfecto. Pues, Para finalizar, porque sí, ya no queda mucho tiempo, ¿qué puedes decir al final? Ya en 10 minutos cerramos ujú, la grabación y mm, ¿qué puedes recomendar para todos los jóvenes creadores en Panamá? ¿Qué es lo importante en este mundo tan competitivo y principalmente por ahora pues la difusión masiva del uso del IA? ¿Qué puedes decir? ujú. ¿Qué recomendaciones das? Pues se en su criterio. Si bien la IA es una herramienta que se está utilizando, sí, em, eso no va a reemplazar la actividad humana. Igual tú necesitas personas que corrijan los detalles que se omiten de la IA. Pero a nivel de el diseño y el arte y los cómics, igual necesitas desarrollar tu narrativa, ser un buen historiador, un buen autor y un buen dibujante. Y si una persona no puede, existen los grupos, obviamente, es lo que hay este medio en otros países. Hay siempre un dibujante y hay siempre un escritor. Y encima de todo eso, un editor, que, te digo, uno de los pecados que tiene la literatura panameña, autopublicada, es que a falta de editores sucede que afecta la calidad del producto. Y pues, si queremos que la gente aprecie y coleccione, realmente tenemos que dar amor a lo que estamos haciendo. Consíguese un editor, alguien que apoye, y pues siempre hay alguien con la mano dispuesta, porque uno solo no puede hacerlo todo. Ya toca es
trabajar como una comunidad, que de verdad se apoye y no ser un chepizo. Y pues en ejemplo de eso, el libro de literatura gráfica panameña, que está aquí, yo lo hice el escrito, pero la edición, diagramación y corrección fue hecha por mi tío. En ese, pues, en ese espíritu de colaboración comunitaria, pues, porque mi tío también es Ig. Y aparte de eso, mi familia también es Ig. Y pues ese sentimiento de apoyo que tenemos entre todos es algo que puede ayudarnos a que este movimiento siga desarrollándose y evolucione en algo mucho mejor. Oiga, muchas gracias, profesora, por su gran aporte. Desgraciadamente tenemos limitaciones de tiempo. Esperamos ya corregir estas cuestiones porque sí nos interesa mucho ahondar un poco más en los temas. Y esto no se queda aquí porque falta mucha temática que hablar acerca de la cultura geek y de los cómics y del futuro, porque no hablamos del futuro. Obviamente, esto sería una entrevista inicial, vamos a programar otra, porque vamos a hablar del futuro, ¿no? Y nuevos exponentes de la cultura geek, porque yo creo que una de las cosas que también debemos rescatar de lo digital es que al final nos ha permitido tener muchas posibilidades que antes no teníamos. Cuando yo, por ejemplo, que fui un gráfico que inicié manualmente análogo, pues había muchas limitaciones, o sea, lograr muchas cosas, efectos, era muy difícil. Ahora es mucho más fácil, todo es más manejable, pero a la vez es una trampa, porque es que siempre yo he dicho que cuando hay una alta tecnología, de repente empezamos a jugar y explorar, pero a veces nos engolosinamos con Ujú. cosas y nos quedamos en clichés técnicos y a lo mejor terminamos haciendo un trabajo muy rutinario y muy predecible. Entonces hay que ir siempre teniendo una actitud crítica ante todo. Y bueno, profesora, yo le agradezco mucho infinitamente esto y para el futuro usted creo que va a seguir presentando el libro en otros escenarios como la Galería Manuel Amador de la Universidad de Panamá. Esperamos que usted tenga ese Exacto. espacio prontamente para presentarlo ante la comunidad universitaria de la Universidad de Panamá. Y sé que usted seguirá divulgando y haciendo un trabajo de formación que es vital para no solamente el mantenimiento de la gráfica panameña, sino para posiblemente un crecimiento de la misma. Muchas gracias, profesora, y hasta la próxima entrega que nos podamos seguir en la segunda parte de la cultura geek panameña y el cómic y la manga panameña. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça.